el 1820, hace hoy 200 años, fue la hazaña, fue la hazaña de alguien que, capaz que por ser un gaucho, lo intenta borronear la historia. Francisco de los Santos, chaque artiguista. Pocos ejemplos marcan, estoy leyendo a Gonzalo Abella, las mejores virtudes de nuestro hombre de campo tan perfectamente como el niño Dionisio Díaz en el siglo XX y el gaucho Francisco de los Santos en el siglo XIX. En 1768, los jesuitas son expulsados de América. Muchos indígenas cristianos que vivían en las comunidades agrícolas de las misiones vuelven a sus aldeas nativas. Otros se mantienen en los pueblos misioneros, con sus huertas familiares, sus cultivos comunitarios, sus iglesias. Otros, manteniendo la nueva fe cristiana, se hacen campesinos, chacareros o gauchos en el gran Entre Ríos y la Banda Oriental. Entre estos últimos estaban los padres de Francisco de los Santos. Finalmente, consiguen poblar con ganado unos campos muy solitarios en la peligrosa frontera entre España y Portugal. Quedan en la vuelta del Palmar, entre la villa de Rocha y la fortaleza de Santa Teresa. Es casi simbólico que este gaucho oriental, descendiente de guaraníes, pueblos de las selvas húmedas de nuestra América, haya nacido en el extremo sur oriental de las diagonales de palmeras que marcan los antiguos caminos rituales y del comercio desde la selva al océano. Estas diagonales son la huella de las sendas que vinculaban a los indios guaraníes con los charrúas y los pueblos de los cerritos. Francisco de los Santos se integra a la causa artiguista desde muy joven. Por su amor al pago, por su alma gaucha y por su sangre indígena, tiene poderosas razones para integrar la legión inmortal de los que siguieron hasta el final y aún más allá del final, la odisea de los pueblos libres. Participa en todas las luchas, integrado a las montoneras gauchas dirigidas por su vecino Leonardo Olivera, llamado el Señor de la Angostura por su conocimiento de las dunas costeras y palmares rochenses. Olivera y de los Santos son invencibles en su terreno. Pero Francisco de los Santos no se repliega al monte en la derrota, como hicieron muchos gauchos y charrúas, convencidos de que Artigas volvería. Busca a Artigas y lo acompaña hasta en su última derrota militar en la selva de Misiones, en septiembre de 1820. A Artigas le quedan entonces tres opciones: aislarse en Estados Unidos, ocultarse en los montes o negociar un repliegue temporal al Paraguay del doctor Francia. Decidido a no aceptar lo primero, hace gestiones con el gobierno paraguayo y después de arduas negociaciones consigue el asilo, que él cree será provisorio para cientos de orientales. Artigas y los orientales que le siguen por entonces son todo gente de campo. No guardan dinero para sí. Les alcanza con las actividades pastoriles o agrícolas para sustentarse. El dinero que queda en el arca viajera de la Liga Federal, entienden, debe ir para los presos orientales que están en las Islas das Cobras, en Río de Janeiro. Ellos sí necesitan ese dinero. En realidad, los presos orientales en Río tenían diferentes situaciones. Andresito estaba siendo cruelmente torturado y ya no saldrá vivo. La Valleja y otros estaban siendo tratados con más respeto. Las prisiones del imperio eran un mundo complejo y contradictorio. Portugués primero, brasilero después, el imperio en su conjunto era un hervidero de tendencias políticas que conspiraban unas contra otras. El marqués de Viana y el conde de Casa Flores intentaban dar la imagen liberal y respetuosa de un Estado moderno. Un escritor e intelectual boliviano preso en Río, Pasos Canqui, era el vocero, representante de todos los presos que no estaban incomunicados. La mujer de la Valleja, Ana Monterroso,
que estaba embarazada, pidió a Lecor en Montevideo ir a acompañar a su esposo en la prisión y Lecor la embarcó con todas las comodidades que la época y la situación permitían. Lecor fue el más respetuoso. Tuvo camaradas de armas que eran verdaderos asesinos. El dinero en Río podría resolver muchas cosas. A nivel personal, para gente que estaba viviendo en condiciones muy duras, pero además, pensando en el futuro, se podría obtener quizás la libertad de patriotas valiosos para la continuidad de la causa. Corresponde a Francisco de los Santos llevar ese dinero, que es la segunda y más importante remesa que Artigas envía a los presos orientales. La primera, en 1819, es una parte apenas del dinero de la Liga, pero ahora la situación es diferente. La derrota es total. ¿Quién le va a pedir cuentas a Francisco de los Santos si se queda con todo el dinero o con la mitad? ¿Quién le va a recriminar si no llega a Río? Pero además, ¿cómo puede un gaucho nacido en la vuelta del Palmar rochense recorrer media América del Sur, llegar a Río, meterse en la boca del lobo y entregar el dinero? La respuesta es clara. A todo lo largo de la ruta había gente sencilla, anónima, que al saber que alguien venía de parte de Artigas, abría las puertas de sus ranchos, compartía con ese chasque un plato de comida y, si era posible, le cambiaba caballos de refresco o lo transportaba en canoa. Por las redes secretas de la ayuda mutua de las culturas oprimidas, de pueblos con muy diferentes colores en la piel, pero que sabían quién era Artigas. Perdón. Por esos hilos invisibles que después la historia oficial no contó, por allí viajó Francisco de los Santos, por selvas, llanuras, ríos. Recorrió tierras misioneras riograndenses, santacatarinenses, paranaenses, paulistas y cariocas. Pero no hay territorio enemigo cuando la gente que allí vive es hermana. Llegó a Río, cayó preso, le quitaron el dinero y sin embargo una gestión de Lavalleja hace que esta historia termine bien con un final que parece una película de aventuras. El jefe del presidio de Isla Zascobra termina preso por apropiación indebida del dinero. El gaucho de los Santos recupera de inmediato la libertad y Lavalleja queda administrando el dinero con el que comprará la libertad de sí mismo y de algunos de sus compañeros. ¿Cuándo desembarcan? Los 33. 5 años más tarde, 1825, ahí está Francisco de los Santos, esperándolos con la sencillez de siempre, con el caballo de la rienda. Lavalleja hace entonces algo insólito. De capitán lo asciende directamente a teniente coronel. Ni antes ni después se recuerda cosa igual. Pasarán los años. Francisco de los Santos participó en las guerras civiles posteriores del lado de los blancos. Al poco tiempo de su muerte, en 1852, falleció su viuda, Josefa González, quien dejó su chacra en herencia a varias personas, entre ellas a 5 afro-orientales que habían sido esclavos en su juventud y que, para nosotros, fueron nuestra familia, dice la viuda, ya que ella y Francisco de los Santos no habían tenido hijos propios. Así, la tierra que tanto trabajó Francisco de los Santos se reparte por voluntad de su compañera entre los más infelices. Ellos, los directamente beneficiados, lo recordarán siempre con devoción, pero todos nosotros aún le debemos en nuestros corazones un lugar que debió tener hace ya mucho tiempo. Esto escribe el profesor Gonzalo Abella. Estas cosas que la historia se encarga de borronear porque provienen de su profundidad más rica, de los más generosos, de los que hicieron la patria, de los gauchos. La hora del campo se empeña en recordarla.
Corre el 4 de septiembre de 1820, yergue el jefe su figura frente al Alto Paraná. Los montes de Candelaria su sinfonía de verde derraman sobre el que teje visiones en soledad. Apaga el sol su candil más allá del horizonte, callan las aves del monte, la mano tendida está, como un racimo de sueños, los últimos patacones funden el claro destino de anhelada libertad. Es Francisco de los Santos, el chasque de la partida, tiene el potro de la brida, la huella esperando está, estriba, monta, allá va, es dura la despedida, aunque me cueste la vida cumpliré mi general. Septiembre, montes y esteros lo ven pasar al chasque rumbo a Janeiro. Desde la Candelaria sobre su apero para librar las vidas de heroicos presos. Andrés y la Valleja cuentan las horas, meando sus desdichas allá las cobras. A la huella, trote chasquero, porque Artigas lo manda, fieles seremos, y allá va galopando, centauro en vida. Francisco de los Santos, chasque de Artigas. Alas quebradas porta el sombrero, la frente descubierta topando al viento. Espuelas nazarenas hincando al potro, y un brillo de coraje lleva en los ojos. La patria se lo exige, febril lo empuja. Por cumplir la promesa la historia cruza. A la huella, galope quiero. Pa' descansar mi frente tenemos tiempo. Y allá va galopando, centauro en vida. Francisco de los Santos, chasque de Artigas. Eso es Aníbal Zampayo, con un grupo musical. Aníbal Zampayo es el creador, tratando de rescatar parte de la historia de este país. Dicen a veces que los muchachos son indiferentes, que la guisada nueva es indiferente. No le enseñan a querer la patria. Habrá que explicarles que es un chasque y habrá que decirles y pintarles toda la magnitud de una hazaña tremenda. Ahora que te piden 10 guitas para el vino y si no tenés te pegan un tiro. Marchaba con una fortuna Francisco de los Santos. Que bien es cierto, ¿quién le iba a preguntar si se iba con ella? Si estaban todos allá en Paraguay, lejos. ¿Quién le iba a pedir cuenta si llegaba con la mitad de ella, si decía que la habían robado? Nadie. Solo esa asombrosa fidelidad que tienen las almas nobles a la patria. Son capaces de esos ejemplos. Para algunos que no creen en nada, eternos pesimistas, encogedores de hombros, seguirá desconocida la historia. Para otros, los que en el fondo andamos buscando con felicidad detectar las señales más caras que tenemos, que nos definen como patria, como nación, que nos ayudan a pelear por ella, el chasque de los Santos es
Eso. Un símbolo en el que cada jornada bebemos de su fuerza para poder continuar peleando a pesar de los pesares. En 1820.